Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a tratar de seguir avanzando con los temas que están en el programa de la materia. El tema que nos toca empezar a desarrollar ahora es todo lo referido o lo referente, digamos, al Poder Ejecutivo de la Nación. El Poder Ejecutivo de la Nación, digamos, en el programa tenemos el punto de sistemas, cuáles son los sistemas en cuanto al Poder Ejecutivo en el derecho comparado. Nosotros podemos decir, digamos, que nuestro Poder Ejecutivo se enrola dentro del sistema presidencialista fuerte. ¿Por qué fuerte? Digamos, porque reúne en un solo órgano la función de gobierno y la función administrativa. Existen otros sistemas donde hay divisiones, digamos, en los roles que se cumplen en distintos órganos, donde, por ejemplo, se dice con respecto, digamos, en la corona, digamos, de Gran Bretaña, que el rey reina pero no gobierna. Esto se lleva a cabo porque hay un desdoblamiento entre el jefe de Estado y el jefe de gobierno. Entonces tenemos, por ejemplo, que hay países donde tienen un jefe de Estado que puede ser, por ejemplo, el rey, como sucede en España o en Inglaterra, o hay un presidente, como pasa en Italia, en Alemania. Y por el otro lado tenemos un jefe de gobierno que puede ser un primer ministro, un canciller, así, donde ahí se dividen los roles. Ese no es el sistema, digamos, que tenemos en nuestro país. Nosotros tenemos, como decíamos, un sistema presidencialista fuerte, donde el órgano, un mismo órgano reúne, digamos, o cumple estos roles de representar al gobierno, lleva adelante el gobierno y también es el jefe de Estado. Este sistema nuestro, nosotros obviamente lo venimos tomando de la Constitución de Estados Unidos, que fue el referente, digamos, que se tuvo, digamos, y por otro lado también, digamos, en el libro de las bases de Alberdi. Alberdi, que a su vez también había apoyado mucho, digamos, en un libro, digamos, se llamó El Federalista de Hamilton. Bueno, ya Alberdi cuando en sus bases trata el punto del Poder Ejecutivo, él menciona, digamos, que hay que darle al Poder Ejecutivo todo el poder posible, pero a través de una constitución, que de alguna manera, digamos, reflejaba esta idea, digamos, de un ejecutivo fuerte, que aparte se ajustaba mejor a la idiosincrasia, digamos, que tenía un poco nuestra realidad histórica, nuestra situación en aquellas épocas de la colonia, digamos, con los caudillos, con los gobernadores, con los ejecutivos fuertes, digamos. Esa era un poco era la modalidad, digamos, con la que se sentían mucho más cómodos, la que se estaba acostumbrado por estos lados. Entonces teníamos ese ejecutivo muy fuerte, que lamentablemente después se fue deformando, porque él de alguna manera se pensó un ejecutivo fuerte, pero controlado por los otros poderes en el sistema de pesos y contrapesos del que siempre venimos hablando, digamos, que tiene implementado la Constitución como sistema. Ese checking and balance que se dice que, digamos, que entre las distintas funciones los poderes se van controlando mutuamente. Lamentablemente, digamos, esto no se dio, de esa manera se acrecentó mucho el rol del Poder Ejecutivo, del presidente de la Nación, quien de alguna manera empezó a tener una influencia ya demasiada, pasando por arriba, digamos, de los otros poderes, inclusive, digamos, en el régimen federal, teniendo una preponderancia que hizo que se deformara la idea de presidencialista que se tenía original. Es por eso, digamos, que en la reforma del año 94, uno de los principales objetivos que tuvo esa reforma fue precisamente la de mitigar o atenuar ese presidencialismo exacerbado, tan fuerte que había. Y una de las formas por las cuales se intentó hacerlo es a través de la figura del jefe de gabinete. Jefe de gabinete que es uno de los puntos que vamos a desarrollar más adelante. Bueno, se intentó mitigar un poco este presidencialismo tan fuerte a través de la figura del jefe de gabinete, a quien se le dio las funciones administrativas. De todas maneras, digamos, más allá de esto, el presidente sigue siendo el responsable político de la función administrativa que lleva adelante el jefe de gabinete. El jefe de gabinete que se intentó hacer una especie de
de fusible al estilo primer ministro de las democracias parlamentarias europeas, donde ante alguna situación, digamos, sea, digamos, el fusible que salte, por decirlo de alguna forma, el jefe de gabinete y que el presidente pueda quedar de alguna manera a resguardo y con eso evitar, digamos, evitar, digamos, o disminuir los problemas institucionales que habíamos tenido durante casi todo el siglo XX, que se habían expresado a través de golpes, de golpes militares que habían derrocado a las presidencias elegidas democráticamente. Bueno, Vidal Campos habla y hace una referencia de que el poder ejecutivo es un poder originario, porque dice o explica que al principio, digamos, era este poder ejecutivo era el que estaba representado generalmente en un rey, era el que cumplía todas las funciones, la función legislativa, o sea, este poder ejecutivo o este rey legislaba, también era el que juzgaba y también gobernaba. Y es a partir de Montesquieu, digamos, que en su teoría, digamos, divide las funciones, asignándole a cada órgano un rol determinado. Al poder legislativo sancionar las leyes, al poder judicial como es, bueno, juzgar, y el rey, digamos, gobernaba y administraba, perdón, el ejecutivo gobernaba y administraba. Este poder ejecutivo, digamos, no tiene que confundirse con que tiene solamente un rol de ejecutar lo que disponen en los otros órganos de gobierno, sino que al contrario, en nuestro país el poder ejecutivo representado a través de la figura del presidente de la nación, no solamente es un ejecutor, sino que ejerce un liderazgo del poder político y inclusive es el motor principal de la actividad estatal. Es a través de la presidencia del presidente de la nación es que el Estado desarrolla de manera más intensa y principal sus actividades. Este poder ejecutivo que algo mencionamos recién tiene una función de gobierno, en el sentido de que toma las decisiones políticas y estatales fundamentales. ¿Se acuerdan de que el profe Zapano había dicho que gobierno venía de una palabra latina que decía gobernum, que el gobernum era el que dirigía el barco, el que tenía el timón y iba dirigiendo el barco? Bueno, entonces podríamos decir, digamos, que tiene como una especie de funciones de tipo capitán de barco, el que es el que dice en qué dirección se va a ir. Esos son los roles de la función de gobierno. Dice, vamos para allá, determina. Un ejemplo claro que podemos tener en este sentido es actualmente con esta situación de la pandemia que estamos viendo, digamos, cómo nuestro poder ejecutivo de alguna manera decidió privilegiar la salud y no tanto la economía. Ahí es donde se ve claramente la función de gobierno. Las decisiones más importantes en el plano estatal, digamos, hacen a esta función de gobierno. Después tenemos la función administrativa, que administrar se relaciona, si uno busca en el diccionario te va a sale que es ordenar, disponer, organizar, contratar, despedir. Son todas esas actividades que que se realizan para, de alguna manera, llevar a cabo las decisiones de gobierno. En el ejemplo que habíamos hablado, bueno, vamos a privilegiar la salud por sobre la economía en este momento de esta crisis sanitaria. Bueno, esa es la decisión de función de gobierno. Después, ¿cómo llevar a cabo eso? Sino, es decir, bueno, es establecer una cuarentena, que se puede salir, en qué horario, qué no, qué actividades quieren incluir, qué no, cómo se organiza, si se va a dar una ayuda, cómo se hace. Todas esas son las funciones administrativas, que es esto que decía que venía hablando, que es disponer, organizar, contratar, puede contratar servicios, puede contratar empréstitos con otras para llevar a cabo eso, puede despedir gente, digamos, puede contratar gente, más agentes sanitarios. Todas esas son las funciones administrativas. Bueno.